Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se encuentra en este lugar. Damos gracias a Dios también por todos los que están en sintonía a través del YouTube CCI Panamá y todos los que más tarde verán también esta proyección que hacemos desde acá, a los que se están conectando en Estados Unidos, en Asia, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, Guatemala, Honduras y los diferentes países de hermanos de esta congregación que cada vez que transmitimos se conectan para ser parte de las reuniones que acá hacemos. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a cada uno de ustedes que está acá. Les saludamos. Aquí están tres de los tíos de mi esposa. Ellos son mexicanos. Tenemos a Yesi, a Daniel y a Rebeca. Fíjense, ya estoy viejo, se me olvida de manera inmediata los nombres. Dice que cuando uno está viejo, lo primero que se le olvida es la memoria reciente. Creo que es así que dicen los. ¿Es así, Luis, o estoy equivocado? Así mismo es. Estoy consultando al psiquiatra, así que, pues, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí. Ya se comienzan a reintegrar los que para fin de año salen de viaje. Y pues estamos comenzando ya el nuevo año 2023. Cuando yo hablo de los años 2000, recuerdo mi niñez. Siempre recuerdo mi niñez y recuerdo cuando junto a mis 7 hermanos decíamos, en el año 2000 yo tendré tantos años. Bueno, ya pasaron 23 años del 2000 y algunos saben cuántos tengo, otros no. Creo que se notan estos 67 años que vengo cargando. Entonces, mejor no hacer mucha mención de ellos. Así que bueno, nos disponemos, como decía, a vivir este año 2023 de la mejor manera. Y cuando es así, casi siempre nos preguntamos, ¿qué necesito hacer? ¿O qué está a mi alcance para que mi año sea o como yo quiero, o por lo menos que lo considere un buen año, o de pronto podemos decir que tal vez sea un año mejor de lo que yo lo anhelo? Tenemos que recordar siempre que el apóstol Pablo en sus escritos dice que Dios, nuestro Dios, es el que nos da más de lo que pedimos y de lo que esperamos. Esa es una cosa impresionante. Él nos da más de lo que pedimos y de lo que esperamos. De tal manera que no podemos nosotros estar cabizbajos, porque si algo se nos olvidó, Él es suficiente para dárnoslo. Él conoce cuál es nuestra necesidad real y siempre está listo para darnos su provisión. Y hablando de darnos, les invito a que vayamos a el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, el verso 13 es el que nos importa en esta mañana, pero vamos a leer desde el verso 11. Repito, Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, los versos del 11 en adelante. Está el Señor hablando con los fariseos, está en medio de la gente que le están haciendo preguntas, que lo están increpando, que le están diciendo cosas, y Él está respondiendo a la necesidad y a la expectativa de la gente. Verso 11, el Señor les dice así, voy a leerlo en Reina Valera del 60, el Señor les dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Quiero leer ese mismo texto en la Biblia, en la versión
palabra de Dios para todos. Dice así en esta versión: si un hijo suyo les pide un pescado, es desde el verso 7, no desde el verso 11, sí. Si un hijo suyo les pide un pescado, ¿le dan una serpiente en lugar de un pescado? O si les pide un huevo, ¿le dan un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darle el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Está comparando aquí el Señor lo que los humanos por naturaleza somos capaces de hacer en comparación con lo que Él, Dios perfecto, es capaz de hacer. Si nosotros, siendo malos, podemos o sabemos dar a nuestros hijos cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, sabrá darnos el regalo perfecto. Y de esta manera el Señor pone al Espíritu Santo al alcance de la población. Porque Él está diciendo, el Padre lo dará a quien se lo pida. Ahora tenemos que preguntarnos de manera inmediata, ¿quién es el Espíritu Santo? A través de la Biblia descubrimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Dios en que nosotros creemos. Comúnmente hablamos del Padre y hablamos del Hijo. Se habla muy poco del Espíritu Santo, aunque es una realidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Y aquí Jesús, repito, lo está poniendo al alcance de la humanidad. Está diciendo cosas que para nosotros son relevantes en relación con el Espíritu Santo. En primer lugar, dice que viene de Dios. El Espíritu Santo viene de Dios. Dice que es un regalo de Dios también. Pero hay que pedirlo. Es para los hijos de Dios. Y recordemos que los hijos de Dios son los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor personal. Esos son los hijos de Dios que por adopción a través de Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios. No que Dios haga acepción de personas, porque todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador, como su Señor y lo reconoce como hijo de Dios, de manera inmediata, por esa fe pasa a ser hijo de Dios. Entonces, de esa manera es como todo aquel que es hijo de Dios le pide a Dios que le dé el Espíritu Santo y Él se lo da. ¿Sí? Porque está al alcance de todos. Algo importante que nosotros debemos saber, que en la antigüedad, antes de Cristo, esta opción no existía para la raza humana. Existía lo que conocemos como la ley de Moisés, y que la ley de Moisés no fue dada para salvar al ser humano, ni tampoco para mejorarlo. La ley de Moisés fue dada para castigar lo malo que los seres humanos solemos hacer. Y aparte de eso, como bien lo explica el apóstol Pablo en sus escritos, la ley de Moisés era imperfecta, porque no tenía acción directa sobre el ser humano para cambiarle. Sin embargo, venido Cristo y en presencia del Espíritu Santo, ellos sí tienen poder para cambiar en nosotros lo que hay que cambiar. Si nosotros lo aceptamos y hacemos lo que el Señor nos manda. Esto que el Señor dice del Espíritu Santo provoca en nosotros
preguntas. ¿Por qué dice Jesús esto del Espíritu Santo? Porque aquí Jesús lo está poniendo como el regalo perfecto que Dios le da al ser humano que se lo pide. Es el regalo perfecto que Dios le da al ser humano que se lo pide, a su Hijo que se lo pide. Es el regalo perfecto porque Él es el Padre perfecto. Los seres humanos sabemos dar cosas buenas, pero Dios da lo perfecto. Él es el que da lo perfecto. Y frente a la petición o demanda nuestra, Dios es el único que está en capacidad de darnos lo perfecto. Recuerdo una ocasión en que conversaba con un amigo que había sufrido de cáncer de colon y concluido todo el proceso y su tratamiento y todo lo demás, cuando los médicos finalmente le anunciaron después de varios años que ya él estaba libre de ese cáncer y le dijeron, por lo menos en ese lugar usted no va a sufrir más de cáncer porque usted ha quedado perfecto. Le dijeron los médicos a él con buena intención, con todo el trabajo realizado, con todo lo que estaba a su alcance, le anunciaron que él había quedado perfecto y que no iba a sufrir más de cáncer en el colon. 2 años después le volvió a aparecer el cáncer. Y finalmente él falleció de cáncer en el colon. Porque los seres humanos, repito, podemos hacer cosas buenas y con buena intención, pero solo Dios puede hacerlo perfecto. De tal manera que cuando nosotros queremos realmente accesar a algo mejor que lo bueno, tenemos que recurrir a Dios. Porque es Dios el que está en capacidad de darnos a nosotros lo que es perfecto. Por eso nos preguntamos, ¿por qué dice Jesús todo esto que dice acerca del Espíritu Santo? ¿Y qué significa tener el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios con nosotros? Son las dos preguntas que vamos a tratar de responder en este tiempo. En primer lugar, en Juan capítulo 14 y en los versos del 15 al 17, Juan, el Señor hablando a sus discípulos, les hace saber que el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, es confirmación de que somos hijos de Dios. Repito, tener el Espíritu Santo es la confirmación de que somos hijos de Dios. Fíjese lo que dice el texto, ahí está en pantalla. Lo pusieron para alguien más joven que yo, que no usa lentes defectuosos como los míos, pero voy a tratar de leerlo. Juan, ten compasión de mí, y tú, Johnny y Yajaira. Dice el texto, si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Luego el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual, escuche esta frase, recójala y subráyela, y si es posible, escríbala en un lugar donde la podamos ver siempre. El cual el mundo no puede recibir. Cuando habla del mundo está hablando de los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, ni como hijo de Dios. El mundo no lo puede recibir, no porque Dios no quiera, sino porque no le ve ni le conoce. Y luego añade, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Por qué dice que mora con ellos? Porque ya para ese momento sus discípulos que le escuchaban lo habían aceptado y reconocido
como el Hijo de Dios, como su Salvador y como su Señor. Por eso Él les está anunciando y les está diciendo, ustedes lo conocen porque está con ustedes. Pero el que no acepta, el que no reconoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador y como Hijo de Dios, no tiene acceso al Espíritu Santo, porque como dijimos al principio, es para los hijos que lo pidan. ¿Sí? Es para los hijos que lo pidan. ¿Qué más podemos decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 8, el verso 16, que el Espíritu Santo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese no es invento nuestro. Eso está escrito en la palabra de Dios. Está declarado allí para que nosotros y muchos más lo sepan. Es el Espíritu Santo cuando está en nosotros el que tiene la capacidad de conectarse a nosotros y hacernos saber, dice Pablo, testificarnos de que somos. Fíjese, no dice que vamos a ser, tampoco dice que podemos ser, dice que nos testifica que somos hijos de Dios. Entonces, tener el Espíritu Santo, en primer lugar, es certeza de que somos hijos de Dios. Pero en segundo lugar, tener el Espíritu Santo es el poder accesar a alguien que con autoridad nos testifica que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita, no mora, no hace comunión con los que no son hijos de Dios. El mismo Señor Jesús lo anunció, Él lo dijo con claridad, que cuando viniera el Espíritu Santo estaría con nosotros y estaría en nosotros. Y Él se fue, fíjense, entre las cosas que Jesús le dice a sus discípulos, les dice algo impresionante y que ellos no lo entendieron en el momento. Lo más seguro es que tampoco hoy nosotros lo hubiéramos entendido. Él les dice, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene, porque era Él el que lo iba a enviar. Les dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y a ustedes les conviene que Él venga. ¿Por qué? Porque Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, en su humanidad estaba limitado por tiempo y espacio. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, como Dios, es omnipresente. Está aquí y está con cada persona que está conectada a esta transmisión y en toda iglesia y congregación que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que le acepta como su Señor y como su Salvador. El Espíritu Santo está allí ministrándoles, trabajándole, testificando a favor de que de todos los que en este mundo creen en Cristo. Él está trabajando, está actuando, está allí. Y está diciéndole a la gente que recién acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, le está diciendo, tú eres hijo, hija de Dios. Independiente de color, raza, lugar, nivel social, condición económica, de todo eso. Porque todos hemos sido creados por Dios. Y los que le aceptan a su Hijo Jesucristo vienen a ser hijos de Dios.
De tal manera que en esta hora, al igual que aquí, Él está testificando a la iglesia de Dios en todo lugar que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el texto bíblico acerca del Espíritu Santo? Porque Jesús habló así del Espíritu Santo y lo pone como el regalo más importante que los seres humanos podemos recibir de Dios. Fíjese, en Juan capítulo 16, el verso 13, el Señor le hace saber a los que le escuchaban en ese momento que el Espíritu Santo tiene el poder, tiene la capacidad para hacernos saber toda la verdad. Él tiene acceso a la verdad pasada, presente y futura. De tal manera que es precisamente por esa palabra que Dios dio a la gente en tiempos anteriores a nosotros, que ellos pudieron declarar y dejar escrito para que nosotros supiéramos y entendiéramos lo que está sucediendo hoy, el por qué sucedió algo ayer y qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar después? Dios ya lo sabía. Dios sabía que la humanidad, los países se iban a juntar en grupo de naciones, en bloques, y que iban a pelear unos contra otros. Dios sabía que en los tiempos finales se iban a dar guerras y rumores de guerra, que los padres se iban a levantar contra los hijos contra sus padres, la nuera contra su suegra, la suegra contra la nuera. Dios sabía eso desde el principio y lo deja estampado en su palabra para que nosotros sepamos que Él conoce pasado, presente y futuro. Pero no solamente de cuando los discípulos estaban con Él, sino de la misma manera hoy nos lo puede hacer saber su Espíritu Santo. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A veces nosotros bregamos con nuestro pasado. O a veces bregamos con lo que nos aconteció. Recuerdo una experiencia terrible que tuvimos mi esposa y yo. Y estuve enojado con gente. Y les miento si niego que yo quería ahorcarlos con mis propias manos así. Hasta que un día, pero a pesar de eso yo oraba. Y un día orando en la mañana, el Señor me habló. Y me dijo, no fueron ellos los que te hicieron eso. Fui yo a través de ellos para ponerte donde yo quiero. Porque si me perteneces, debes estar donde yo quiero y debes hacer lo que yo quiero. Sí, Señor. Difícil de tragar, pero tu voluntad es mejor que la mía. Y Él sabía que yo estaba bregando con ese enojo y con ese deseo de acabar con alguien. Y por eso Él me habló. No esperaba yo que Él me hablara y lo hizo. Porque Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. El Espíritu Santo tiene poder para hacernos conocer la verdad de todas las cosas. Allí está escrito. Él tiene acceso a toda verdad. A veces nosotros renegamos con nuestros gobernantes en vez de orar por ellos para que hagan las cosas bien. Y de pronto Dios nos habla y nos dice, es que ellos no tienen la culpa. Aquí el que cometió el error fuiste tú.
Y el que tiene que enmendar para que todo cambie, eres tú. Y nos pasamos mucho tiempo bregando con ideas, con pensamientos, con resabios incluso, pero pocas veces hablamos a Dios y le decimos, Señor, o hablamos al Espíritu Santo y le decimos, dime qué, revélame lo que está pasando, ¿por qué me está pasando? Si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar que por anticipado el Espíritu Santo revelaba a los profetas, a los discípulos de Jesús, y les decía, en tal momento, en tal lugar va a pasar algo. A Pedro le dijeron, van a venir a buscarte para que vayas a predicar a otro lugar, a fin de que él se preparara para tal cosa, para tal encuentro. Porque, repito, el Espíritu Santo, cuando le damos su lugar en nuestra vida como parte de la Trinidad de Dios, tiene un trabajo perfecto para hacer con nosotros y en nosotros. Tiene poder para conducirnos a toda verdad. Él es el que nos puede sacar del hoyo en que nos encontramos, porque Él nos puede guiar de tal manera que salgamos de allí sin perder la vida, sin entregar lo que somos, porque Él ministra a nuestras vidas y nos enseña y nos hace saber todas las cosas. Nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, los versos 7 al 11, que es el Señor el que convencerá a los que no le conocen todavía de que son pecadores. ¿Y saben lo que es el pecado? Es errar al blanco, al propósito que realmente tenemos. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos salir adelante. Todos queremos ser triunfadores. Todos queremos alcanzar nuestra realización. Todos queremos estar conectados con Dios porque nacemos con esa capacidad de saber que hay un ser superior y buscamos conectarnos a Él. Si nos vamos a la antigüedad o a la arqueología, vamos a descubrir que nuestros ancestros trataron de hacerlo adorando piedras, adorando montañas, adorando lugares, adorando personas. Gobernantes inescrupulosos se declaraban Dios para que la población los adorara y se aprovechaban de eso, explotaron a naciones enteras y grupos de naciones. Pero es Dios, su Espíritu Santo, que nos puede decir que estamos equivocados y que con acciones como esas estamos errando al blanco. La forma de llegar a Dios se llama Jesucristo. Lo dijo el apóstol Pablo, no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él hay redención, en Él hay vida y vida eterna. Porque es el único que nos promete vida después de la muerte. Solo Él nos la promete. ¿Sabe por qué? Porque solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. La vida de los que creen en Jesucristo no concluye en esta humanidad. La vida de los que creen en Jesucristo concluye en una eternidad gloriosa con Dios para siempre. Porque ¿sabe qué? Los seres humanos fuimos creados por Dios para ser eternos. Nosotros somos eternos. Solamente nos va a cambiar esta camisa en la cual estamos,
que por momentos se convierte en una camisa de fuerza queriéndonos llevar con sus apetitos hacia donde no nos conviene. Pero somos eternos. Una vez que esta camisa, este cuerpo desaparezca, a los que hemos creído en Cristo se nos dará lo que dice el apóstol Pablo, cuerpos glorificados. Porque esta carne no puede entrar al reino de Dios porque es imperfecta y es temporal. A Dios solamente entra lo perfecto y eso es lo que Él nos da. De tal manera que conocer a Cristo, conocer su Espíritu Santo que recibimos de Él, es precisamente el tener acceso a poder orar por gente que amamos, que nos interesa, y pedirle: Señor, habla con esa persona, convéncele de que tú viniste para salvación, porque como dijo el mismo Señor en Juan 3:16, Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero hay quienes no lo saben. Y a veces queremos nosotros con palabras escogidas y con todo tipo de recursos humanos convencer a las demás personas. El Señor nos manda a hablar de Él y su Espíritu, respaldando nuestra palabra y nuestra vida, se encarga de convencer a los más difíciles. Nunca voy a olvidar cuando fui pastor en Colón. Un día estaba en la mañana parado en la puerta de la iglesia y el esposo de una hermana que se congregaba en la iglesia venía a esa hora, 8:30, 9 de la mañana, venía de su trabajo, un trabajo muy bien remunerado en la autoridad del canal, y pasaba normalmente drogado, con todo tipo de drogas, iba para su casa a dormir hasta la hora en que nuevamente entraba, porque a veces él trabajaba bajo efecto de la droga, a veces se drogaba después de salir del trabajo. Y venía una mañana caminando, tambaleándose, y me saluda. Y yo lo miro y le digo: Rey, ¿hasta cuándo vas a vivir como si no fueras hijo de Dios, cuando nuestro Padre nos ha dado acceso a una vida mejor? Él se me quedó mirando y se tiró y me abrazó, cosa que nunca había hecho porque no teníamos ese nivel de confianza. Él me abrazó y comenzó a llorar y me dijo: ¿en verdad tú me consideras tu hermano? Le digo: sí, tú eres mi hermano. Jesucristo te ama. Y él comenzó a llorar como un niño, a llorar. Y dentro de mí yo me preguntaba: ¿y qué le dije? Posteriormente él me dijo, ahí él aceptó al Señor Jesucristo. Posteriormente me dijo: yo sentí que a través de ti me estaba hablando Dios y no pude soportar más. ¿Sabe qué? Ahí se le quitó la borrachera y nunca más volvió a ser alcohólico. Hasta el día de hoy es un hijo de Dios, porque es Él el que convence de pecado y de justicia. Te da el Señor esa posibilidad al recibir a Cristo y tener su Espíritu Santo contigo.
recibir el Espíritu Santo y tenerlo en nosotros, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 1, los versos 13 y 14, que es la garantía para recibir todo lo que Dios nos ha prometido. Efesios capítulo 1. Permítame buscarlo, yo creo que acá lo tienen en Reina Valera del 60. Versos 13 y 14, dice así en esta versión, palabra de Dios para todos. Dice, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Verso 14. El Espíritu Santo, escuche esto, es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. El Espíritu Santo que Dios pone en los que creen en Cristo es una confirmación de que lo que resta y que Dios ha prometido también se lo dará a los que son sus hijos, a los que creen en Cristo. Eso es tener el Espíritu Santo con nosotros. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 7 al 13, la Escritura también nos dice que el Espíritu Santo, entre otras cosas, Dios nos lo da. ¿Para qué? Dice, para que sepamos y entendamos lo que Dios nos ha dado. Nos lo da para que sepamos y entendamos lo que Dios nos ha dado. Porque Dios no quiere que nosotros breguemos en esta vida en ignorancia en relación con saber lo que Él ha puesto a nuestro alcance y que nosotros estemos peleando con nuestra propia fuerza, en nuestra propia naturaleza, con nuestra propia capacidad, tropezándonos, hiriéndonos, entregando muchas veces nuestra dignidad o nuestra vida entera. Cuando tenemos al alcance el Espíritu Santo que nos dice cómo hacerlo, cómo avanzar, cómo progresar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, nadie nos puede detener. Porque usted como yo recuerda el texto que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y está allí el Espíritu Santo, esperando por usted y por mí, que acudamos a Él, que lo reconozcamos, porque Él es parte de la Trinidad de Dios, que ha venido para que usted y yo tengamos una vida mejor, para que usted y yo nos realicemos. ¿Por qué concluir este 2023?
de la misma manera? ¿Por qué no recurrir a Dios y su Espíritu para que nos diga cómo se vive, cómo se avanza, cómo se progresa, cómo se cambia? Y que 2023 sea un año el que podamos decir: hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Por qué no tomar 2023 desde ya? Y en vez de hacer planes humanos o medidos por capacidades humanas, clamar al Señor y decirle: Espíritu de Dios, ven a mí, guíame, enséñame, hazme saber la verdad de Dios. ¿Qué es lo que tiene Él para mí? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿De qué depende que esté mejor o que me vaya mejor? ¿Por qué vernos abocados a depender de otros seres humanos que al igual que nosotros son imperfectos? ¿Por qué no recurrir a Dios? Si el Espíritu Santo está aquí con nosotros, está allí donde están los que participan de esta transmisión, nuestros hermanos en todo lugar. Están con Cindy en Guatemala, están con Antonio en Albany, Nueva York, están con Claudia en Colombia, y así con cada uno de los que están en todo lugar, al igual con nosotros que estamos aquí. ¿Por qué no decirle: Señor, envía tu Espíritu, y que nosotros aquí, a partir de ya, como David desde el momento en que fue ungido, comencemos a vivir guiados por el Espíritu de Dios en la presencia de Dios? Les invito, si ustedes creen que valen la pena, coloquémonos en pie y pidamos al Señor que venga su Espíritu sobre cada uno de nosotros, y que a partir de ya nuestra vida cambie, nuestra vida sea diferente, nuestra vida esté marcada por la acción de Dios a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Hagámoslo. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Entiendo ahora que por tu virtud soy hijo de Dios, hija de Dios. Tengo acceso y necesito tu Espíritu Santo que venga a mí. Espíritu de Dios, estás en este lugar. Ven a tus hijos, a los hijos de Dios. Toma tu lugar en cada vida. Establécete tal cual lo dice la palabra, que tú haces morada y tomas como templo, como habitación a los que son hijos de Dios. Espíritu Santo, posiciónate en cada vida. Toma tu lugar y comienza a actuar conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Espíritu de Dios, llena cada vida. Cada persona comience a percibir desde ya que tú estás presente, que tú estás con él y con ella, y que lo harás en todo lugar, en toda circunstancia,
y frente a todo, para que en todo momento Abre podamos los cielos, recurrir a ti. Dios, Espíritu y que caiga Santo, tu lluvia cumple este de propósito gloria. de Dios Abre los en la vida de cielos, tus hijos. Lo pedimos que caiga en el tu nombre de lluvia Jesús. de gloria. Amén Abre los y cielos. amén.